que uno debe saber. Un fin de semana donde han continuado las restricciones relacionadas con la nocturnidad y también las restricciones relacionadas con lo diario, donde todos sabemos que no podemos hacer juntadas, porque obviamente la situación de la pandemia es gravosa en la Argentina y hay una situación en el AMBA de casi descontrol en las unidades hospitalarias, para decirlo correctamente. En la editorial de hoy los quiero llevar a pensar y a analizar y a meditar lo que nos pasa como sociedad frente a las restricciones, que obviamente son restricciones colectivas, pero que también muchos creen que hacen bien en denunciar a otros, es decir, a vecinos. ¿Por qué voy a editorializar sobre esto? Porque me parece que como sociedad claramente algo nos pasó desde el primer día de la pandemia. Algo tenemos que analizar respecto a lo que hicimos bien o lo que hicimos mal. Todos nosotros como conjunto, también desde las medidas sanitarias tomadas por parte del Estado, con una restricción que nos ha llevado a estar 8 meses adentro en el año 2020, y con todo lo que sabemos y con lo que todos hemos vivido. El gobierno de la ciudad, esto también quiero decirlo, a partir de lo que vaya a suceder con los números del día lunes y el día martes, ya estaría en consonancia con el gobierno nacional para profundizar las medidas restrictivas a partir de los días por venir. No se sabe si será a partir del jueves o si será a partir de la primera hora hábil del sábado, es decir, viernes a la noche. Pero digamos, los indicadores y la información que nosotros tenemos es que seguramente la medida restrictiva se va a profundizar. El fin de semana se desbarataron varias fiestas denominadas clandestinas, entre comillas, porque no están autorizadas, en, por ejemplo, Palermo, en otros lugares de la capital y también en el conurbano bonaerense. Es decir, esto es extensivo absolutamente a toda el área metropolitana. Y vamos viendo, porque de hecho se ve en las redes sociales y se ve también con las denuncias que hay de los propios vecinos, cómo son los vecinos los que denuncian a sus propios vecinos, valga la redundancia. Es decir, entre nosotros mismos nos delatamos frente a un acto o frente a un hecho que tiene que ver con una medida restrictiva. Y yo quiero hacer esta reflexión, porque digamos, creo que todos estamos de acuerdo con que la situación sanitaria y de los hospitales es grave, que los médicos están trabajando a full, que los enfermeros están trabajando a full, que la situación de la salud es difícil. Pero yo digo, desde el primer día nos enseñaron a que debemos cuidarnos y que de última es cada uno el que debe hacer las cosas bien o intentar hacer las cosas bien para pasar hacia lo colectivo y que lo colectivo no desborde. Ahora, ¿dónde está la libertad individual de alguien que quiere reunirse, en todo caso, y que quiere tomar a su propio riesgo el contagio, y que el otro tiene que ir denunciarlo casi si fuera un estado, no sé, policial, individual, ¿no? Yo denuncio a mi propio vecino diciendo que mi vecino está teniendo una fiesta clandestina cuando no la puede tener. Entonces yo digo, si ese vecino se quiere contagiar con 10 personas adentro, es un problema de ese vecino. De hecho, si ese vecino se quiere contagiar o quiere hacer cualquier situación que no va con mi moral y con mis buenas costumbres, es un problema de ese vecino. Entiendo también que, digamos, cuando ese vecino se contagie, y si se contagia de forma grave, va a ir a un hospital de salud que seguramente a un efector de salud que seguramente el que se cuidó también puede tener el mismo riesgo de ir y que las camas estén colapsadas por culpa del que no se cuidó y no del que se cuidó. Pero la realidad es que si vos te cuidaste con todas las medidas de cuidado, no deberías contagiarte. Es decir, distanciamiento, alcohol en gel, barbijo, no ir a fiestas. Ahora, el problema acá es que muchos de los que dicen que se cuidan y denuncian al vecino, después van y hacen las cosas mal por otro lado. Es decir, porque puede haber alguien que esté
con 10 personas reunidas y puede haber una persona que esté con una persona reunida. Pero cuando está con esa persona reunida, sea un familiar fuera de su burbuja, ¿hace las cosas bien? ¿Se cuida como debe cuidarse? Entonces, yo creo que hay que dejar de mirar la paja en el ojo ajeno en esta pandemia y no juzgar, y no sojuzgar, como vengo diciendo desde el primer día, en las materias económicas o sanitarias. Porque económicamente es muy fácil, como siempre digo, estar sentado desde la poltrona de tu casa cobrando un sueldo. Si sos, por ejemplo, un empleado que tenés esa posibilidad y haciendo home office, trabajando desde tu casa, o siendo un empleado público y diciendo, mirá, el otro Gil que va a trabajar y no se está cuidando. También lo digo esto porque vi muchas encuestas y vi comentarios en Twitter el fin de semana donde todos decían qué le pasa a la gente descerebrada que está saliendo en Palermo o a las ferias como si nada sucediera. Bueno, pasa que tiene que salir a comer, hermano. Pasa que tiene que salir a comer. Ahora, ese que va a comprar, porque digamos el comerciante tiene que salir a comer, el que va a comprar, yo como vecino tengo que denunciarlo porque va a comprar. Tengo que hacerle una infracción policial. Yo no sé, yo creo que, entonces, retomando un poco el inicio de todo lo que fue la pandemia, a mí me parece que lo que ha fallado acá, y muy humildemente lo digo, no tengo la bola de cristal, pero lo que ha fallado es la educación. Es la educación respecto a otros países que le han dicho a sus ciudadanos, vamos a hacer cuarentenas un poco más focalizadas, cuarentenas no tan largas como nos pasó a nosotros de 8 meses, por ahí encerraron un mes y medio, después volvieron a abrir, han vuelto algunas actividades, después si era necesario pasaban 3 meses y se cerraba otro mes. No pasó en todos lados, ojo, hay países que tienen cuarentenas prolongadas, como es el caso de Francia, que hace desde mediados de octubre que hay lugares que están en confinamiento. Italia también tuvo cuarentenas largas, esto a rigor de verdad y para decirlo. Y países que han tenido cuarentenas muy férreas, como también en su momento y en primer tiempo fue Israel. Pero bueno, hoy están en otra situación. Yo creo que lo que nos pasa a nosotros como argentinos es que descreemos muchas veces de las medidas que toma el Estado, porque cuando nos encerraron 8 meses. Entonces el comerciante hoy, el ciudadano, tiene miedo que se le replique esta situación. Es decir, de 8 meses sin poder trabajar. Y el ciudadano común también tiene miedo de estar 8 meses sin poder ver a sus afectos. Y el vecino también, que está guardado en su casa, tiene miedo de caer en un hospital y por eso denuncia al otro. ¿Cuál es la solución? Yo realmente no te puedo decir cuál, no la tengo la solución. A ninguno de nosotros nos votan para eso. Pero uno tiene que describir lo que está pasando. Y lo que está pasando es complicado entre hermanos, entre compatriotas. Porque suponete que a Augusto lo denuncien por ir a una fiesta clandestina. ¿Vos te pensás, y que él sepa quién es el vecino que lo denunció? ¿Usted piensa que Augusto el día de mañana va a tener buena onda con ese vecino? Entonces, estamos rompiendo el tejido social y las propias medidas de restricción, con el propio Estado detrás, está haciendo que nosotros mismos nos peleemos con nosotros mismos. Por no caer en el uso de una cama. Entonces, han faltado métodos de comunicación y herramientas efectivas frente a esta pandemia. ¿Le pasó al mundo? Y sí, le pasó al mundo, no nos pasó solamente a nosotros. Pero bueno, tenemos que hablar de lo que tenemos, tenemos que hablar de lo que nos pasa. Y me parece que lo que nos pasa es, siempre digo, y no me voy a cansar de decirlo en el marco de esta situación, es pensar en el otro. No todo pasa por el ombligo propio. A esos que van a una fiesta tienen que pensar que hay gente grande que puede ocupar una cama, que hay gente joven que puede ocupar una cama, que tu familia puede ocupar una cama. Y aquel que está dispuesto a denunciar también tiene que pensar que hay gente que necesita salir a trabajar. Y si aquel que quiere salir a divertirse lo quiere hacer, es responsabilidad de cada uno. Y el Estado controlar o tratar de velar por la comunicación para explicarle a esos que quieren hacerlo y que no deberían, por qué no tienen que hacerlo. Y en todo caso, si se toman medidas de restricción, también que se digan plazos concretos para eliminarlas o para matizarlas, a fin de que aquellos que quieren salir a hacer una vida alocada entiendan que son 15 días y explicarles por qué 15 días o un mes se necesita parar la circulación. Si no necesita salir, no salga. Y si necesita salir, salga, si es urgencia. Pero eso tenemos que explicarlo, tenemos que educarlo. Lamentablemente creo que en todo este año, casi 14, 15 meses,
Acá no ha pasado. Y si pasó, porque obviamente ha habido campañas, uno no es tonto, sabe de las campañas que hubo, la sociedad no lo internalizó. O al menos gran parte de la sociedad no lo internalizó. Esto es el arranque. No existe una sola verdad. Existen múltiples interpretaciones de cada noticia. Maxi Lecky analiza la actualidad en El Arranque. Por Radio Sónica.